Bien, Mozart. Nosotros aquí en Diario de Cuatro, como decía, el ejercicio que hizo Orión es muy importante, recordando que nosotros no tenemos preferencias que no sean la del presente y futuro de la nación dominicana. Es así defendemos, con firmeza, con resolución. ¿Y el PLD qué es lo que ha significado para el país? El PLD en el poder: crecimiento, estabilidad, sí, predictibilidad. Para la gente porque aquí se emplea el término bocina con una falta de responsabilidad enorme y no se dan cuenta que lo que importa es explicar por qué el país crece de la manera que lo hace, porque es saludable para el país que sea una de las sociedades más estables. Mira, Pedro, yo quiero, a propósito de este clima de estabilidad, de tranquilidad y de paz que hay en el país, hacer un llamado de atención en dos direcciones. El primero es ver si se apuran los esfuerzos por resolver el problema del aumento del salario en el mínimo en el sector privado. Hay ya jornadas que están anunciadas para la calle de los trabajadores, anunciado una concentración frente a la torre empresarial, donde está la sede del CONEP y de la Asociación de Industria, en un reclamo muy legítimo de los trabajadores para que se aumente el salario. Ya los trabajadores y sus representantes en el seno del Comité Nacional de Salario disminuyeron su propuesta de 30% a 25% de aumento. O sea, dieron una demostración de flexibilidad y de búsqueda de alguna alternativa que dote a los trabajadores del sector privado de un aumento en el mínimo, como ya lo hizo el sector público. Entonces, creo que es tiempo de que el sector empresarial entienda, termine de entender que necesitamos sortear este momento, esa coyuntura de ahora, llegando a un acuerdo y aumentando el salario en el mínimo, como está establecido en la ley. Y a partir de ahí, entonces, abocarnos a una discusión, a reuniones puntuales con equipos de uno y otro lado para discutir reformas importantes en el Código Laboral y discutir reformas importantes también en el sistema de salario en la República Dominicana, que ya eso es mucho más complejo y va a necesitar de tiempo. Ahí pueden ir todos esas propuestas de reclasificación, todas esas propuestas de ver si hay reforma en los términos de la cesantía, todo discutirlo posteriormente a lo que es ya perentorio, que es un aumento en el mínimo en el sector privado, tal y como hizo ya el gobierno en el sector público, que duplicó, que llevó de 5.200 a 10.000 el salario mínimo en el sector público y aumentó un 10% a los que ganan de 10.000 a 20.000 y un 5% a los que ganan de 20.000 a 30.000 pesos. Cumplió en parte el Estado a través del gobierno con un reclamo de mucho tiempo de que se hiciera un aumento, que lo había hecho en forma sectorial y muy bien, en salud, en educación, en la agropecuaria, pero que era necesario abrir ese abanico y llegar a toda la basamenta del sector público, como en efecto se acaba de lograr. Pues vamos a hacer eso en el sector privado. Vamos a restarle la posibilidad al país de que vengan nubarrones y problemas en la calle y conflictos en las empresas. Nosotros tenemos mucho tiempo con una armonía laboral importante en las empresas. Entonces, ¿por qué dañar eso? Sobre todo cuando no se justifica, cuando hemos visto que durante años hemos estado con una economía en crecimiento, las riquezas han aumentado y se han quedado concentradas mayormente entre esos grupos y esas familias y esas empresas. Y lo que se está reclamando es, de la misma manera que se le reclama al Estado y al gobierno, que sea transparente y que sea eficiente en el gasto público y en la inversión social,
de esa misma manera el sector privado también tiene que hacer acopio de lo que es su responsabilidad social y abocarse a un aumento en el mínimo. No podemos seguir con salarios en el país todavía colocados allá en los 90 en materia de deprimido, en materia de capacidad de compra. Eso no puede ser, no debe ser. Vamos a evitar eso. Y por otro lado, me enteré anoche. ¿Cuál es? No sé por qué razón, el incumbente del Sistema Nacional de Salud, Chupani, mandó una resolución, algo así, disponiendo de cambio en los horarios, en el sector de los médicos, aumentando el horario, desconociendo, de acuerdo a lo que dicen los médicos, desconociendo un acuerdo que se había establecido previamente con el propio Sistema Nacional de Salud. Y tengo entendido que el Colegio Médico Dominicano tiene propició Roberto Rodríguez. Sí, Nelson Rodríguez. Y bueno, pues se desconoce y se informa que para hoy a las 10 de la mañana va a haber una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano en rechazo a esa disposición del director del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué buscar más problemas? ¿Por qué? Más ruidos. ¿Por qué deshacer un acuerdo para confrontar? Así que al señor Chupani o a su superior. Tiene superiores. O a sus superiores. Con lo que consulta todo. O a sus superiores que entiendan, incluyendo superiores al presidente de la República, que entiendan que el país no está para estar deshaciendo ese tipo de cosas. Y miren, señores, ya están con nosotros dos ingenieros que hemos solicitado para que nos ayuden un poco a comprender los retos que enfrenta el país en el plano energético, fundamentalmente. Se trata del ingeniero Antonio Herrera, titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. Él es viceministro del Ministerio de Energía y Minas. Y de nuestro amigo Leocadio Lebrón, que es de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. Estos son señores de seguro que nos van a dar luces acerca de la estrategia actual. Muy bien. Para enfrentar el famoso déficit energético que enfrentamos. Vamos a ir a una pausa. Y regresamos de inmediato. Bueno. Bien, amigos, recientemente la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana emitió un documento que hizo llegar al presidente de la República, al presidente del partido y a las demás autoridades, incluyendo también las autoridades que tienen que ver con el desarrollo de estrategias para enfrentar la problemática energética del país, que ya es vieja, tiene 2 generaciones, 50 años. Y dijimos, bueno, pero vamos a solicitar a 2 representantes de esa secretaría, entre ellas el responsable, que es el ingeniero Antonio Herrera, conocido como Tony, sí, y a nuestro amigo el ingeniero Leocadio Lebrón, para que nos detallen ese documento sí, que tuvimos la oportunidad de referir aquí en este espacio, con relación a Punta Catalina. Pero el documento hace referencia también a una estrategia que debe encaminar el Estado para enfrentar la crisis energética. Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profesionales, viejos militantes. Gran placer verlo por acá. Tony, ¿cómo está todo? ¿Dónde veíamos hace tiempo? Hace mucho tiempo sí que estábamos fuera del ambiente televisivo, en procura precisamente de estar haciendo lo que normalmente hacemos dentro de nuestra carrera y nuestra profesión, ¿no? Como ingeniero electromecánico. Estamos ahora mismo en el Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura. Ajá. Entonces, por eso estos temas como Punta Catalina, como lo que es el futuro de lo que sería o debe ser la energía para el país, entonces a nosotros nos compete, nos da de frente, y entonces por eso siempre pretendemos ponerle el granito de arena que tanto nuestro gobierno, dirigido hoy día por el presidente Danilo Medina Sánchez, y todos los que conformamos el sector energía,
que como todos sabemos en el país, sencillamente si no hay energía constante, barata, no hay fluida, es indiscutible que no hay desarrollo. Y si estamos y hemos estado consiguiendo el desarrollo que tenemos hasta la fecha, con la posibilidad siempre de aumentar, porque el país sigue avanzando, es porque nosotros estamos dando los pasos necesarios, como es precisamente Punta Catalina. Muy bien. En todo sentido, muchísimas gracias y a los amigos televidentes por su invitación. Y estamos para servirles y responder lo que ustedes entiendan. Vamos a recrear el documento primero, que en su parte. Los planteamientos básicos que están allí, si por favor los recreamos. Sí, desde el año 2004 el sistema eléctrico se estuvo tratando de instalar unas plantas a carbón y no se realizó una licitación en el 2005, 2006, el famoso proyecto 1200 megavatios, luego de la administración del ingeniero Rame Segura, luego la administración de Marrancini. Se continuó con otro proceso de licitación y ninguno de esos procesos se consumaron. Entonces, al llegar el año 2012, se necesitaban alrededor de 2.000 nuevos megavatios, pero en plantas más eficientes, plantas de menor costo de producción. Y el Estado tuvo que invertir, o sea, acudir a invertir en generación térmica, porque desde que entró en servicio la planta S. Andrés en el 2003 hasta que se construye Punta Catalina, prácticamente no se habían hecho inversiones importantes, salvo las dos unidades Quiqueya 1 y Quiqueya 2. Y al no concretizarse esos dos procesos de licitación, que iba a ser compra de energía, no iba a ser el Estado el propietario de esa planta. Entonces, se decide la instalación de Punta Catalina. Ahora, ¿qué pasa? Que la demanda de energía crece 3.5 o más promedio todos los años. Y hay una relación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda de energía. O sea, que el sistema eléctrico, además de que ha tenido un retraso en la instalación de nueva planta, también el crecimiento de la demanda le agrega más la necesidad de nuevos megavatios. Entonces quiere decir que Punta Catalina, que se comenzó a construir al final del 2013, y ya en este momento prácticamente, solamente con el crecimiento de la demanda ya ha absorbido a la central Punta Catalina, porque crece ese crecimiento de 3.5, 3.7 significa alrededor de 110 megavatios por año. Entonces, ese crecimiento más el atraso que ha habido en generación es que hace la necesidad, ¿verdad?, de que se instale Punta Catalina y otros proyectos. Entonces, el objetivo principal de que el gobierno invirtiera en Punta Catalina fue precisamente eso, que pasaron 10 años, el sector privado no invertía. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, suplir más electricidad, como le expresó el ingeniero Tony Herrera, reducir el precio de compra de las empresas distribuidoras, reducir el déficit financiero del sector eléctrico y también que el Estado fortalezca la regulación. Porque el Estado solamente, en estos momentos el Estado es propietario solamente de las generadoras hidroeléctricas. En el informe que ustedes elaboran desde la Secretaría y que hacen llegar a todos los planos ejecutivos del gobierno y del partido, usted llega a dos grandes conclusiones, pero hay una que privilegia con respecto a la segunda, la primera de las dos. En la primera de esas conclusiones, ustedes sugieren al Estado que no se desprenda de Punta Catalina, que contrate a una empresa internacional calificada, o sea, con experiencia en la operación y en el mantenimiento de plantas de carbón de ese tamaño. Esta es una planta grande, de la que una central, estamos hablando de una central grande con 2 unidades, y que el Estado que hizo ese sacrificio, que lo materializó porque lo pagó ya, se quede con la planta por el tremendo poder de negociación que le pone en la mano y de presencia activa en el mercado. Dice la primera conclusión. La segunda conclusión dice también que en todo caso, si el Estado llega al convencimiento de que necesita compartir la planta, por razones incluso pudiera ser hasta económicas,
que no se desprenda de la mayoría accionaria, que preserve la posición mayoritaria en la compañía. ¿Por cuáles razones Sí, te explicamos. A partir del 2009, cuando se da el proceso de capitalización de las empresas eléctricas, donde la CDE se convierte en 8 instituciones. 1999. Perdón. Entonces, en esa fecha, el país ya necesitaba definitivamente acabar con los apagones, que el gobierno, los gobiernos de turno, tomaran el toro con los cuernos, como dice el pueblo llano, en función de que no iban a avanzar en el desarrollo del país si seguíamos con los enormes apagones que tenemos o que teníamos en aquel entonces. Entonces, por eso, a raíz de la llegada del PLD al poder en el 96, comienza a irvanarse, comienza a realmente apretarle tensión a la parte de que teníamos que definitivamente crear un nuevo ambiente en lo que era y se refiere a la parte eléctrica del sector energético. Entonces, en esa propuesta que nosotros le hemos Estado, nosotros como titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, estuvimos en el famoso pacto eléctrico, que a la fecha incluso hicimos un documento de que el gobierno debía y debe firmar dicho pacto, en función de que fueron muchas horas hombre, de muchas mentes privilegiadas dentro del sector energético que se pusieron a trabajar y a aportar por lo que nosotros entendíamos y entendemos que debe firmarse el pacto eléctrico con sus observaciones de que debíamos volver a reunirnos y las partes que no se había llevado a acuerdo entre las partes, rediscutirla, porque la discusión es precisamente una de las partes importantes que tiene el ser humano porque tiene el don de la comunicación. Entonces, en ese entonces, nosotros como Secretaría ya habíamos propuesto a los que estaban como actores en dicho evento del pacto eléctrico, de que si la planta en algún momento debía venderse, por las mismas razones que tú expones, Pedro, entonces el Estado Dominicano tenía obligatoriamente que conservar el 51%. Y de vender debería ser el 49%. Con eso yo estoy de acuerdo yo. Razones es obvia. Si nosotros hemos estado precisamente sufriendo, la CDE ayer, ¿no? Era un emporio cuando era CDE, ahora tiene CDE más 3E. CDE y la triple E y las 8 instituciones que fueron creadas en un organismo, en un Estado Dominicano, en un país pequeño, donde precisamente a la fecha nosotros tenemos 3.325 megavatios instalados, ¿no? Un poco más, pero instalado. Instalado. Sí. Entonces, el déficit desde el 2012 incluso, cuando se toma la decisión de licitar para que el país se diera una planta a gas o a carbón, porque la licitación tampoco decía que debía ser a carbón. Lo que pasa es que en el mundo la situación, una cosa es lo que dice el pueblo llano, lo que dice cuando tú vas a contratar, ¿no? Una construcción de una planta, ya sea de gas o de carbón, entonces hay muchos que están detrás de ti o delante de ti, tú tienes que esperar. Entonces, por eso las licitaciones se hacen en función de lo que te proponga el oferente. Entonces, cuando se toma la decisión de Punta Catalina, es como decía Leocadio, ya nosotros teníamos un déficit alrededor de 1.800 en el 2012. O sea, sencillamente se suplía 1.300 megavatios, 1.325 megavatios a la población, pero el resto era apagones, o sea, había que estar suspendiendo la energía a la población. Entonces, llega nueva vez, después que salimos en el 2000, el PLD del poder, volvemos nueva vez en el 2004 y retomamos la posición de que había que tomar el punto políticamente, que los gobiernos nuestros tenían que definir la parte de la energía, y entonces comienza el proceso. En aquella vez eran 1.200 megavatios que se estaba proponiendo. Se evitó, no se pudo por las cuestiones, incluso por algunas intríngules que había al interno del mismo gobierno y del partido, porque hay que ser claro en esto. Habían dos tendencias, uno que era privatizar y otro que no. Y si se privatizaba tenía que ser con las condiciones que favoreciera al país y a nuestro gobierno de por sí. Entonces, en ese entonces, ¿qué pasa? Al no darse la planta de los 1.200 megavatios, y no era que iban a satisfacer la demanda,
porque en todo sistema interconectado tiene que tener un 25, un 30% de reserva, de forma tal de que tú tienes que tener una reserva rodante, por si te falla una de las plantas que están en línea como base, entonces sencillamente tú puedes arrancar con la otra y entonces el usuario, el cliente de la distribuidora no ve el problema de los apagones. Nunca hemos tenido ni siquiera a la fecha una reserva rodante. Las reservas rodantes son de una cantidad enorme de plantas obsoletas, viejas, que lógicamente son las que afectan económicamente a nosotros los usuarios, ¿no?, del servicio, pero también afectan a la economía del Estado, y que tiene que subsidiar por cierto, y que de juro a Dios, la Asociación de la Industria Eléctrica reclama su entrada. A cada momento, todavía ayer, los directivos de la asociación decían que el país no debiera estar dando apagones porque tienen esas plantas disponibles. Pero es que sería un costo tan alto que lo que harían es profundizar aún más el déficit. Lo que sucede es que todavía hoy en día alrededor de un 40% de la energía que se produce en base a fibra número 6 y a fibra número 2. Además de que hay muchas plantas que son ineficientes, o sea que es una energía muy cara. Muy cara. Entonces, ese es uno de los temas, no solamente que estén esos 3.700 megavatios instalados, es que de esos 3.700 megavatios instalados, ¿cuáles realmente están disponibles? Sí. Cuando vemos las declaraciones del organismo, las declaraciones que le hacen las empresas generadoras al organismo coordinador, vemos que la disponibilidad es de unos 2.200 megavatios. El máximo. A veces es un poco más, pero ese es un promedio. Un poquito más, Entonces, ¿qué pasa? La demanda ya del sistema ha superado los 2.600 megavatios. Esa es la demanda real del sistema. La demanda máxima ha superado. Ha superado los 2.600 megavatios. O sea, que está por encima, 400 megavatios por lo menos de lo que ellos están en posibilidad de entregar. Así es. Mira una cosa, ¿por qué? Perdóname, Mozart. ¿Por qué en el informe se privilegia el mantenimiento de Punta Catalina como estatal y se deja esta segunda opción que mencionaron? Permíteme explicarte esto, Pedro, y a ir aquí va ahorita. El problema es que ustedes saben que a través de los tiempos, e incluso aquí en el país, se le llamó incluso a los generadores, bien o mala expresión, como el cártel de la generación. Sí. La asociación de productores para fijar precios y regular el mercado por ellos mismos. Y porque incluso este grupo de empresarios impedían o no querían que el Estado se metiera a ser inversor, ¿no? Todavía hay resistencia. Para la nueva planta. Todavía la fecha se resiste. E incluso todavía la planta, hoy día una de las plantas de Punta Catalina están en el proceso de prueba y están haciendo sus otras que unas cosas, ¿no?, para impedir que el desarrollo de esa prueba llegue a culminar. Porque como decía, un solo centavo de dólares, un solo centavo que el Estado economiza aproximadamente al año, se convierte en 50 millones de dólares. ¿Qué haría el Estado dominicano, nuestro gobierno, con 50 millones de dólares más? Tendría que hacer con ese dinero, en vez de pasárselo a los generadores o subsidiarlo a la distribuidora, entonces haríamos más escuelas, más hospitales, más carreteras. En fin, el desarrollo real y efectivamente es de ahí que se sucede. Pero miren, ustedes, ese planteamiento que ustedes hacen, porque yo quiero volver sobre el tema del control de la planta, de una obra tan importante como Punta Catalina, por lo que va a significar. No es la panacea, no es que se va a resolver, pero va a atenuar en forma significativa la problemática energética en el país. Eso que tú dices, Moza, antes de ¿por qué nosotros tenemos esas dos posiciones? Sí. El Estado Dominicano ya no es una planta en construcción, es una planta construida. El valor de construcción cuando tú estás desarrollando un proyecto no es el mismo cuando tú tienes una planta ya también generando. También es verdad, hecha. Y generando. O sea, aparte de que las condiciones por la cual el empresario generador del país se oponía a la planta es porque sabía y sabe que como también hay un precepto muy conveniente en lo que es el OC y el CENI de nuestro país, que es
el organismo interconectado de toda la generación que existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo te despacho te despacho tu planta en base a los méritos. Si yo, cuando genero a 9 centavos de dólar y quien genera a 7, a 8, ese va primero en el despacho. Claro. Entonces, lógicamente, esa planta que decía Leocadio ahorita, de que hay unas plantas, muchísimas plantas que hoy día todavía se manejan con búnker número 6, con petróleo. Sin embargo, hay gas, carbón, renovable. Entonces, definitivamente ellos se ven impelidos, y no es verdad que si yo tengo con qué suplir a mis clientes con plantas de gas, carbón y renovable, sí, voy a utilizar esas primero. Bien. Entonces, cuando nosotros decidimos y pedimos al Estado Dominicano que no la venda, es una razón objetiva. Nosotros estamos teniendo, hoy día, desde que comenzó a hablarse de que se iban a instalar las plantas de carbón, Punta Catalina, entonces ya los mismos empresarios generadores bajan la guardia, dicen, pero es verdad, no era jugando. Entonces ya comienzan, ya ustedes ven que esta administración de la CDE ya puede hacer licitaciones y hay una serie de plantas que fueron contratadas, pero acuérdense que en el Acuerdo de Madrid evitaba que las empresas distribuidoras fueran a licitación para comprar la energía más barata posible, para que le llegue a la población lo más barata posible. Esa es una de las posiciones por la cual nosotros no podemos permitir. Y sí, el Estado tiene que vender la planta, como decía Pedro ahorita, por asunto económico, ¿no? Entonces tiene que hacerla bajo los términos que nosotros como Estado pudiéramos estarla administrando. Si yo como Estado puedo vender, ¿cuál es el precio normal que nosotros hemos calculado? Aproximadamente 9 centavos de dólar. Algo menos, más, dependiendo. Entonces, de cómo si el Estado Dominicano la va a vender, no puede a quien le venda permitir que yo te vendí, yo puedo venderla, yo administrándola, puedo vender 1000 megavatios, mi energía la puedo vender a 9 centavos de dólares. Entonces no puede venderla permitiendo que el otro, a quien la va a comprar, la venda a 12, a 15 o a 23. A mí me gustaría ir en ese orden breve. Sí. Porque, ¿por qué nosotros planteamos eso también? Porque vivimos la experiencia de los contratos de la capitalización y del Acuerdo de Madrid, que fueron enmiendas a los contratos de capitalización, que se generaban cuando el combustible aumentaba su precio en el mercado internacional, se generaban enormes beneficios extraordinarios a favor de las empresas generadoras. Entonces, inclusive tenemos un ejemplo, que está mencionarlo, que el único contrato que se renegoció en el 2007 fue el contrato de la generadora Palomar La Vega. Ese contrato era un 10% de los contratos del Acuerdo de Madrid. Y entre el 2007, que se firmó la enmienda, y el 2016, que venció ese contrato, en 10 años, eso dejó más de 600 millones de dólares de ahorro a Edesur y Edenorte, solamente por resolver el problema que había de sobrecosto por el combustible. Entonces, lo que nosotros planteamos también en el documento, que es si el Estado decide dar una participación de un 49% al sector privado, que se cuide en eso, o sea, que se negocie en base a un precio transparente de la energía y a un beneficio que sea un beneficio aceptable para el inversionista. Eso es lo que quería agregar. Cuando se dio a conocer el documento, que Pedro lo aplaudió aquí en forma efusiva, y decía, Pedro, estoy de acuerdo que el Estado se mantenga con el control. Yo dije, mira, Pedro, yo ahí difiero. Yo preferiría la segunda alternativa, que es la de la participación del sector privado, pero bajo el control del Estado, que garantice que lo que le dio origen al proyecto, que fue reducir costos operacionales, reducir tarifas, aumentar el suministro y regulación, que eso se mantenga. Siempre que eso se mantenga, perfecto. ¿Cómo tú mantienes eso? Primero, con un mayor control accionario, sería 51%, y con que el Estado garantice que cualquier transacción de la naturaleza que sea sobre la base de mantener esos compromisos con la población. Pero no podemos soslayar otro componente, y es que ha sido un gran sacrificio para el Estado Dominicano buscar cerca de 2.000 millones de dólares para afrontar un tema como el de Punta Catalina, y qué bueno que se hizo ese gran compromiso. Ahora, el Estado no está, ni creo que vaya a estar en condiciones en los próximos años
para iniciar procesos similares que se necesitan por el asunto del aumento de la demanda de energía que es permanente, para instalar otras plantas que son necesarias. Entonces, a lo menos que podemos aportar es a deshacer una alianza que debe propiciarse público-privada, donde el sector privado participe en la generación. Gonzalo, me gustaría ahí decir algo que sí, es dilo. que Sí. ahora mismo el sistema necesita para poder suplir la demanda en un 100% y una reserva, como decía el ingeniero Herrera hace un momento, se necesitan unos 1.500 megavatios. Nuevos. Entonces ahí hay un... Eficiente. Sí, eficiente. De base. Eficiente. Entonces ahí hay... No renovable, no de base. de base. incluye renovable, pero también planta base. Sí, En esos entonces no 1.500, podemos desestimular a un sector privado que se dio cuenta, como dice el ingeniero, se dieron cuenta que era de verdad, porque hicieron esfuerzo para que no se construyera. Eso fue lo primero que hicieron. No, mandaron equipo a cerrarnos la banca internacional y se sobrepuso el Estado. Gracias a Dios, Danilo Medina se dispuso y dijo, no, eso va, y sacó recursos. Pero aún así eso ha venido con un cambio de actitud. Nosotros vemos un sector privado ahora propiciando, invirtiendo en energía limpia. Vemos una inversión en el gasoducto. Sí. Eso es importante. Todo eso vino de la mano de la actitud del Estado. Si el Estado no hace eso, no se mete la mano en el bolsillo. Ahora digo yo, ¿cómo va Punta Catalina en este momento? O sea, ¿cuál es la situación de Punta Catalina y las expectativas que tiene gente como el camarógrafo que vive en Jaina? Y dice, bueno, con Punta Catalina resolví, ya no va a haber apagones. ¿Cuál es la situación de Punta Catalina y cuál es la proyección que ven ustedes de la posibilidad de que tengamos otra Punta Catalina en el país? Antes que tú entres, Leocadio, mira qué pasa con Punta Catalina. Sí. Punta Catalina son 752 megavatios reales. Son buenos. Cuando tú metes 752 megavatios a un sistema que venía cojeando y que se ha ido fortaleciendo a través de estos últimos años, incluso con las mismas renovables, ¿no? Porque se han aumentado enormemente la capacidad de generación en energías renovables, que siempre va a tener su bemoles porque sale un megavatio bastante caro todavía, que no es lo mismo cuando tú hablas de una planta de carbón, una planta de gas, es indiscutible. Todavía ese es el meollo del asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el aspecto de si se van a acabar o no los apagones? No. En la medida que el país vaya obteniendo año por año una tasa de crecimiento alrededor del 5, del 6%, en esa misma posibilidad va creciendo precisamente la necesidad de que haya que suplirle más energía. Tú decías ahorita que no debemos deshacer, y nosotros, como parte del gobierno y como parte del partido que gobierna, real y efectivamente nunca vamos a propiciarle que haya un divorcio entre el sector privado y el sector público. No lo hacemos. Ahora, se necesita en la actualidad 1.500 megavatios, 1.700 megavatios. Hay que vamos a ponernos de acuerdo para que el sector privado, vamos a darle las condiciones siempre que no afecten al país para que ellos inviertan. Ahora, ¿por qué nosotros mantenemos la posición de que la planta Punta Catalina? Bueno, porque si nosotros lo tenemos como cuando le decían a los niños, usa la expresión, mira, allí viene el cuco, pórtate bien. Sí. Entonces, esa es la planta que tenemos y hemos utilizado como cuco. Es verdad, para que el generador, el empresario, ¿no? El empresario es eléctrico, el poder inmenso que tiene Punta Catalina en función del Estado. Después que nosotros o el Estado dominicano vea que el asunto vuelve a fluir, porque ¿qué tiempo tuvieron ese mismo sector? Desde el 1999, ¿no? 99. Vamos a decir del 2003 que entró la planta de San Andrés, que fue un proyecto importante. Me refiero desde que se hace la capitalización hasta la fecha. Sí. Hubo que empujar, presionar para que hicieran inversión. Pero hasta yo lo hubiese hecho siendo un comerciante, cual que sea de ellos, ¿no? Yo digo, pero si yo tengo una planta ahí que, como quiera que sea, aunque esté generando... apagada, hasta me genera una entrada, pues yo no tengo por qué invertir. Entonces, tan pronto se comenzó a hablar de una nueva generación y con consumo de energía, de combustible más barato, entonces ellos dicen, óyeme, entonces yo voy a tener necesariamente que convertir mis plantas. Todavía hay plantas que tienen que ser convertidas, por lo menos en ciclo combinado. Sí, claro. Y se han resistido. Ahora este gobierno, el gobierno de Danilo Medina, ha llegado y está llegando a acuerdo para que Coyentri, ¿no?, haga lo que tiene que hacer
Lo hace Recientemente se completó el ciclo combinado de los minas. ¿Por qué? Porque han visto la necesidad. Muy importante. No, porque eso viene precisamente después de Punta Catalina. Es que después que Punta Catalina viene, si no hubiese estado Punta Catalina, esa planta se hubiese quedado sin hacer el ciclo. ¿Razones? Bueno, porque no hay quien me vaya a sustituir para suplir la energía. Entonces, nosotros no debemos permitir. Y yo creo que en esta etapa, el Estado Dominicano no debe, esa es mi posición primaria, no debe desprenderse de Punta Catalina. Miren, es que la presencia de Punta Catalina se refleja lo siguiente. Como el Estado no persigue beneficios, sino tan solo cerrar parejo, no perder, reducir pérdidas. Y ahorrar. Punta Catalina puede ofertar la energía, pongamos que en planta, que le sale a 3 o a 4 centavos, lo puede ofertar a 8 a 7.5, para que la comercializadora lo oferte entre 10 o 11, ¿verdad? Por ahí. En el análisis que nosotros hacemos, calculamos los costos de producción de Punta Catalina y le agregamos 1 centavo, 1.10 centavos, como al principio dijo Tony. Y eso significa alrededor de 60 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque Punta Catalina... O sea que Punta Catalina puede ofertar a la distribuidora ¿cuánto? Alrededor de 9 centavos. Oiga, llevando a 9. Porque la inversión son 3 centavos y pico. Y el combustible son 3. El OIM son 1.5. Se nos fue el tiempo. Pero es importante felicitar. Pero primero yo quiero felicitar al PLD y a esa comisión. Porque en eso es que tienen que estar los partidos políticos. Sí, hombre. Presentando alternativas frente a una agenda nacional importante como la que tenemos nosotros acá. Así que esa es una iniciativa muy buena del PLD y su Comisión de Energía y Minas. Nosotros felicitamos y vamos a seguir apurando esfuerzos a ver si con esta mancomunidad de Estado y sector privado le damos salida o comenzamos a darle salida en firme al problema de los apagones. Gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.